patrones morfológicos de inflamación, hablamos de la inflamación serosa, que es leve, inflamación fibrosa, más grave, mayor aumento de la permeabilidad vascular, inflamación purulenta, se forma pus, infecciones bacterianas en las que hay gran cantidad de neutrófilos en el tejido. Otra forma de la inflamación es la úlcera. Una úlcera es una excavación en la superficie de un órgano o tejido por desprendimiento de material necrótico en piel y mucosas, ¿no? En cualquier superficie. Ejemplo, úlcera péptica en estómago y duodeno, úlceras en miembros inferiores, etc. En las úlceras, generalmente coexiste inflamación aguda y crónica, porque hay una persistencia del estímulo inflamatorio, del estímulo que causa la úlcera. Por ejemplo, la hiperacidez. O también la disminución de los factores protectores de la mucosa intestinal. Tenemos entonces inflamación aguda y crónica al mismo tiempo en las úlceras. La inflamación aguda se ubica en la superficie cerca de la zona de material necrótico. Y en la base está la inflamación crónica. En la inflamación crónica vamos a ver fibrosis y células inflamatorias crónicas. Por ejemplo, una úlcera, una excavación. Acá tenemos un corte histológico, la mucosa, el borde de la úlcera. Acá está la excavación. En la base va a haber inflamación crónica y fibrosis, pero en la superficie va a haber inflamación aguda. Continúa la destrucción del tejido y la necrosis. Ahora estamos hablando de úlceras crónicas en estómago o duodeno, pero también las úlceras pueden ser agudas. ¿Cuál es la diferencia? No hay fibrosis. Cuando el proceso es crónico, sí hay fibrosis, porque la fibrosis requiere tiempo. En cambio, en la úlcera gástrica aguda es básicamente una destrucción del epitelio y una destrucción muy superficial del tejido. El estímulo inflamatorio se elimina tan rápido que una curación con una fibrosis muy escasa. Una curación básicamente por epitelización y la cantidad de tejido que hay que regenerar es muy pequeña. Entonces, cabe dentro del concepto de inflamación aguda. En la inflamación crónica decimos que dura bastante tiempo, semanas o meses. Hay tiempo para desarrollar procesos reparativos y de cicatrización que coexisten con la inflamación y la destrucción tisular. Entonces, es evidente que la inflamación crónica tiene la capacidad de hacer mucho daño a los tejidos. Mientras se va destruyendo el tejido, al mismo tiempo hay fibrosis. Entonces, tenemos que los dos fenómenos alteran la funcionalidad del órgano. La inflamación crónica en muchas enfermedades humanas, por ejemplo, artritis reumatoide, una inflamación crónica de la sinovia que termina por destruirla. Tenemos una inflamación que destruye la sinovia y al mismo tiempo causa fibrosis, se acompaña de fibrosis. Entonces vamos a tener una sinovia engrosada a tal punto que prácticamente va a inmovilizar la articulación. La articulación ya no se va a poder mover. Cosa que no pasaría si hubiera solamente una inflamación aguda que va a remitir. Tenemos, por ejemplo, la tuberculosis, caso muy conocido de inflamación crónica con destrucción progresiva del tejido pulmonar. En general, infecciones persistentes causan inflamación crónica, no se puede eliminar los microbios. Tenemos tuberculosis, sífilis, algunos virus, hongos y parásitos. Se pueden formar granulomas en la inflamación crónica, lo que no pasa en la inflamación aguda. Otras causas. Exposición prolongada a agentes tóxicos, inhalación prolongada de partículas de sílice. Es el caso de los mineros que trabajan con sílice, ¿no? O trabajadores de industrias relacionadas con el sílice. Como la persona está trabajando con eso, todo el tiempo está expuesta. Para dejar de estar expuesta a partículas de sílice, la persona tendría que dejar de trabajar, pasar a trabajar en otra cosa. Pero siempre va a haber personas que van a estar expuestas porque el proceso industrial va a continuar, ¿no?
Y tenemos entonces que la exposición prolongada a agentes tóxicos implica que no se pueden eliminar. No hay forma de eliminar el agente causante. Todo el tiempo la persona está en contacto con eso. Va a haber una inflamación crónica que va a terminar en una fibrosis que le va a hacer mucho daño al pulmón. En el caso de la autoinmunidad, ¿cuáles son los elementos que causan la inflamación? La reacción antígeno-anticuerpo, pero contra nuestros propios tejidos. Entonces, los factores desencadenantes de la inflamación son persistentes porque nosotros tenemos todo el tiempo los mismos tejidos. Todo el tiempo esos tejidos van a despertar una inflamación crónica por el ataque autoinmune. Entonces, tenemos también inflamaciones crónicas por esta causa. Célula típica de la inflamación aguda polimorfonuclear. Pero ¿cuáles son las células típicas de la inflamación crónica? Linfocitos y macrófagos. Son las dos células básicas de la inflamación crónica. Inclusive, el macrófago llega a ser más importante que el linfocito en la inflamación crónica porque el macrófago produce toda una gama de mediadores de la inflamación que perpetúan la destrucción del tejido, más producción de citoquinas fibrogénicas que van a dar lugar a la fibrosis. Entonces, si bien hay dos células típicas, linfocitos y macrófagos, en realidad los macrófagos vienen a ser la célula clave de la inflamación crónica. Y otras células que pueden estar en la inflamación crónica más raramente, eosinófilos y células cebadas. Decíamos entonces que en la inflamación crónica el agente incitante permanece, no se puede eliminar. Y al mismo tiempo coexiste la inflamación con la destrucción del tejido y procesos reparativos, fibrosis y angiogénesis. La neoformación de vasos sanguíneos es básica para todo lo que es fibrosis y cicatrización. Macrófagos. Pertenecen al sistema retículo endotelial, pero este sistema retículo endotelial, este nombre es ya en desuso, ya no se usa. Ahora se usa el sistema fagocítico mononuclear. Es lo que se usa para referirse a todos los macrófagos que viven en tejidos de forma permanente. Por ejemplo, la microglía del sistema nervioso central, las células de Kupffer del hígado, los histocitos de los senos linfáticos ganglionares y de la pulpa roja del vaso. Está mal, pues evidentemente hay un error, es vaso con Z, con B grande. Y osteoclastos y macrófagos alveolares. Y todos estos, a su vez, proceden del saco vitelino y del hígado fetal. Entonces, a partir de ahí proceden los macrófagos que viven de manera constante en los tejidos. En cambio, los macrófagos de la inflamación crónica básicamente vienen de la sangre, es decir, de la médula ósea. Entonces, tenemos los dos orígenes para los macrófagos de la inflamación crónica y para los macrófagos residentes de manera normal en los tejidos. Ahora, decíamos que vienen de la sangre. Los macrófagos de la inflamación crónica vienen de la sangre. Tienen que ser macrófagos activados para que participen en la inflamación crónica. Y la principal citoquina activadora de macrófagos es el interferón gamma. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Secretado por células T activadas y linfocitos NK. Pero también el macrófago es activado por productos bacterianos como endotoxinas y otros mediadores de la inflamación. Tenemos acá una fotografía de un monocito en la sangre. Esta es una imagen por microscopio electrónico, pero acá tenemos un monocito activado. ¿Cuál es la diferencia? El monocito activado es más grande, tiene mayor cantidad de lisosomas y una mayor producción de mediadores de la inflamación, con lo que aumenta su capacidad fagocítica y su capacidad destructora de tejidos. Decíamos que un componente importante de la capacidad destructora de
las bacterias o microorganismos fagocitados es el estallido oxidativo. O sea, un macrófago activado tiene un estallido oxidativo de mayor potencia para poder fabricar mayor cantidad de los mediadores producto de este proceso. Tenemos dos vías de la activación de macrófagos, vía clásica y la vía alternativa. Entonces, la vía clásica se le llama también vía M1. A los monocitos activados por la vía clásica se les dice monocitos M1. Y tenemos los monocitos activados por la vía alternativa, que se les dice monocitos o macrófagos M2. En la vía clásica, los monocitos se preparan para combatir los agentes infecciosos y destruirlos. Se capacitan para combatir agentes infecciosos y destruirlos. Y intervienen citoquinas como interleuquina 1, interleuquina 12, interleuquina 23 y quimiosinas. Entonces, son unas citoquinas específicas para activar macrófagos por la vía clásica. La vía alternativa, por el contrario, se caracteriza porque produce citoquinas antiinflamatorias que paran la respuesta inflamatoria. ¿Por qué se tiene que parar la respuesta inflamatoria? Porque en algún momento el agente infeccioso es eliminado. En ese momento se para la respuesta inflamatoria y las interleuquinas que lo hacen son interleuquina 10 y factor transformante crecimiento beta. O sea, son básicamente citoquinas antiinflamatorias. Sin embargo, sabemos que a veces es necesario que el proceso inflamatorio continúe. Si no se ha podido eliminar el agente infeccioso que causa la reacción, la inflamación crónica, pues va a seguir el proceso, ¿no? Aunque existan las citoquinas fibrogénicas. Y la otra función de los macrófagos activados por la vía alternativa es la producción de fibrosis. La vía alternativa se encarga de la cicatrización y la fibrosis. Pero sabemos que en la inflamación crónica, la fibrosis no significa necesariamente estar reparando un tejido después de vencer la inflamación, no, que coexiste, no es diferente a la inflamación aguda, acá coexiste. No todos los macrófagos de un foco inflamatorio proceden del intravascular, a diferencia del polimorfo nuclear. Una diferencia importante. El polimorfo nuclear sale de los vasos sanguíneos, fagocita, destruye lo que haya fagocitado y muere. Es imposible que un polimorfo nuclear, saliendo de los vasos, inclusive dentro de la sangre, sufra mitosis. Eso nunca sucede. Pero sí sucede con los macrófagos. Los monocitos salen de la sangre, pasan a los tejidos, se llaman macrófagos, y pueden proliferar fuera de los vasos. Pueden proliferar fuera de la médula ósea. Una diferencia importante en relación al polimorfo nuclear que no lo puede hacer. Eso quiere decir que existen mecanismos que permiten la acumulación de macrófagos en los focos de inflamación crónica. Existen además citoquinas inmovilizadoras, o sea, citoquinas que hacen que se acumulen los macrófagos en un determinado tejido con inflamación crónica. No solamente proliferan, sino que tienen que quedarse donde están, ¿no? Citoquinas inmovilizadoras. Tenemos, por ejemplo, la proteína quimiotractante de macrófagos y también hay citoquinas que se llama ciscitoquina inmovilizadora de macrófagos que pertenecen al grupo de quimiosinas. Ahora, el macrófago, evidentemente, en la inflamación crónica va a empeorar el daño al tejido, intentando eliminar el agente que causa la inflamación. Mientras se intente eliminarlo, lo cual es difícil, porque estamos diciendo que precisamente una inflamación crónica es aquella en la cual no se puede erradicar la causa de la inflamación, de paso van destruyendo tejidos y de paso van causando fibrosis. Por eso, esto explica por qué la inflamación crónica es dañina, es tan destructora de nuestros órganos. Tenemos además citoquinas fibrogénicas, por ejemplo, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral. Tenemos factores de crecimiento, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento fibroblástico.
factor de crecimiento transformante beta, etc. Igual que el linfocito, igual que el polimorfo nuclear, igual que el macrófago, todas las células de la sangre, igual que el eosinófilo, todas las células de la sangre, para salir del vaso e ir a la zona de inflamación crónica, pasan por los mismos pasos: adherencia, rodamiento, inmovilización, diapedesis, y tienen que tener movimientos ameboideos en los tejidos hasta llegar al foco inflamatorio. Eso, lo que hemos visto para el polimorfo nuclear, vale para todas las células inflamatorias que salen de la sangre. Acá tenemos un esquema que ilustra la vía clásica de activación de macrófagos, elimina agentes infecciosos, destruye tejidos en forma activa, y la vía alternativa, que se encarga más bien de procesos reparativos y fibrosis. El problema es que muchas veces coexisten. Podemos tener los dos tipos de macrófagos en el tejido. Predomina la vía clásica, a veces, otras veces predomina la vía alternativa, pero también pueden estar presentes las dos. Esta es una diapositiva para poder representar de manera esquemática que fuera de la sangre, fuera de la médula ósea, los monocitos tienen la capacidad de proliferar, siendo una diferencia fundamental con el polimorfo nuclear, que nunca lo puede hacer. Ni siquiera dentro de la sangre puede proliferar. Pero en el tejido, en la inflamación crónica, sí lo puede hacer. Hay citoquinas inmovilizadoras y esto favorece que se acumulen células de la inflamación crónica en los tejidos. Linfocitos también están en la inflamación crónica, responden a quimiosinas especiales como las quimiosinas beta, quimiosinas gamma, la fractalcina y citoquinas como interferón gamma e interleuquina 1. En cambio, por ejemplo, neutrófilos básicamente responden a quimiosinas alfa. Ejemplo, interleuquina 8, quimiosina alfa, típica de neutrófilos. Célula plasmática también presente en la inflamación crónica. Ya sabemos que la célula plasmática procede del linfocito B y se especializa en la producción de anticuerpos. La perpetuación de la inflamación crónica es consecuencia de interacciones entre linfocitos y macrófagos. Estas interacciones crean un círculo vicioso. El macrófago estimula al linfocito. El linfocito estimula al macrófago. Entonces se estimulan entre ellos, lo cual crea un círculo vicioso que perpetúa la inflamación crónica. Perpetúa la acumulación de células inflamatorias en los focos de inflamación crónica y perpetúa la fibrosis. Porque en este círculo vicioso se van produciendo citoquinas fibrogénicas y miosinas de macrófagos, linfocitos, neutrófilos, etc. ¿Cómo activa el macrófago al linfocito T? Presentándole antígenos y secretando interleuquina 12, interleuquina 6 e interleuquina 23. Entonces, hay dos formas de que el macrófago estimule al linfocito. El linfocito T estimula al macrófago, produciendo interferón gamma, principal citoquina activadora de macrófagos. Entonces, entre ellos se estimula. Pero de paso, siendo activado por el macrófago, el linfocito T produce otros mediadores de la inflamación y el CD4 tiene respuestas tipo TH1, TH17, en las que se producen una serie de citoquinas inflamatorias. Por ejemplo, la interleuquina 17 permite la acumulación en los tejidos de polimorfos nucleares y macrófagos. Además, secreta factor de necrosis tumoral que tiene toda una gama de efectos inflamatorios. Tenemos acá una diferencia en fotografía entre la inflamación crónica y la inflamación aguda. Se trata de pulmón. Pulmón, inflamación crónica. Pulmón, inflamación aguda. Por ejemplo, bronconeumonía aguda. Va a haber una vasodilatación, hay una congestión vascular, neutrófilos dentro del alveolo. Pero, ¿qué es lo que sucedería si esta bronconeumonía
es causada por una bacteria poco virulenta, por ejemplo, el neumococo de la comunidad. Y rápidamente es tratada. Se hace el diagnóstico rápido de bronconeumonía, rápidamente se le dan antibióticos. Entonces, prácticamente el proceso inflamatorio no tiene tiempo de destruir el tejido, porque rápidamente se elimina la bacteria que causa la bronconeumonía. Entonces, ¿qué pasa? Los septos alveolares no se destruyen. Estos neutrófilos que se acumularon en el alveolo por la inflamación aguda mueren por apoptosis. Y todos estos restos de neutrófilos muertos son fagocitados por macrófagos que pasan al alveolo. Entonces, el pulmón regresa a lo que fue antes. No se ha destruido nada. Ha habido inflamación, pero ha habido también una recuperación completa de la arquitectura del tejido. En la inflamación crónica, por el contrario, como hay fibrosis, significa que va a disminuir progresivamente el número de alveolos, porque los alveolos son destruidos por la fibrosis. Queda la fibrosis, pero los alveolos ya no. O quedan los septos alveolares muy gruesos, lo cual interfiere con la función respiratoria, con el intercambio de gases. Tenemos además acúmulo de células inflamatorias, linfocitos, o sea, neumonitis crónica con presencia de folículos linfoides. Los folículos linfoides son típicos de la inflamación crónica, más la fibrosis que deforma el tejido y el pulmón no regresa a ser lo que fue. El pulmón queda con cicatrices. Entonces, baja la funcionalidad del pulmón. Consecuencia de la inflamación crónica, lo que no pasa en la inflamación aguda. Los eosinófilos pueden estar presentes en la inflamación crónica también durante procesos inflamatorios alérgicos o parasitarios. Hay una quimiosina específica de eosinófilos, que es la eotaxina, que pertenece al grupo de quimiosinas beta, la eotaxina. Existe una proteína con cargas positivas, que es muy tóxica para parásitos, por eso se dice que es una proteína catiónica, ¿no? Tiene cargas positivas. Y se llama proteína básica principal. Está en los gránulos de los eosinófilos. Pasamos a la inflamación granulomatosa. Los granulomas son típicos de la inflamación crónica, porque requieren tiempo para formarse, no se forman en la inflamación aguda. ¿Cuál es la definición de granuloma? Acúmulo redondeado de macrófagos activados que por su disposición cohesionada dan la impresión de ser un epitelio. Por eso se les dice células epitelioides, parecen un epitelio. Quiere decir que los macrófagos se pegan unos con otros fuertemente, dando lugar a una masa esférica. Por efecto de corte, en la histología lo vemos circular, pero en realidad es una esfera. Entonces, se apretan tanto entre sí los macrófagos que forman como una esfera. Y se les dice células epitelioides porque están pegadas unas con otras fuertemente o muy cohesionadas. Rodeando al granuloma tenemos un collar de linfocitos. Por fuera del granuloma hay linfocitos. ¿Cuál es la finalidad de la formación de granulomas en la inflamación crónica? Mejorar la capacidad fagocítica y la capacidad destructora de agentes infecciosos o de cualquier otro material agresor. Entonces, el granuloma intenta mejorar la capacidad fagocítica de los. Ahora, los macrófagos pueden fusionarse. Cada macrófago tiene su núcleo. Pero, ¿qué pasaría si los macrófagos que están pegados entre sí fusionan sus membranas? Si fusionan sus membranas, van a quedar células muy grandes con muchos núcleos. Se les llama células gigantes, multinucleadas. Pueden ser tipo Langhans, los núcleos en la periferia, o tipo cuerpo extraño con los núcleos al azar. Los granulomas son una consecuencia de este círculo vicioso que hace que el macrófago estimule al linfocito. El linfocito estimula al macrófago. Entonces, están estimulándose entre ellos y este círculo vicioso perpetúa la inflamación crónica
lo cual a veces es necesario cuando el agente agresor no se elimina, y de paso, la gran cantidad de citoquinas que se producen durante este círculo vicioso favorece la activación de macrófagos y la formación de granulomas. Acá nuevamente estamos viendo que las células de la inflamación crónica también salen de la sangre. Pueden haber neutrófilos en la inflamación crónica en muchos casos, igualmente, aunque no son las células típicas. Y bueno, tenemos que los granulomas se pueden formar por infecciones, entonces se les llama granulomas inmunitarios. Tuberculosis, lepra, sífilis, brucelosis, enfermedad por arañazo de gato, que es producida por la bacteria Bartonella henselae. Linfogranuloma venéreo, producido por la Clamidia trachomatis. Infecciones por Yersinia enterocolítica, que produce diarreas, que produce cuadros de enterocolitis, y de paso granulomas en la pared intestinal, granulomas en ganglio mesentérico. Infecciones crónicas por hongos también. Casos de reacción a drogas. En la sarcoidosis se forman granulomas sin causa conocida. Entonces, en estos casos tenemos que hay granulomas, pero no se ha identificado ningún agente infeccioso. Simplemente se forman granulomas y hay fibrosis. Se destruye el tejido por los granulomas y por la fibrosis, pero no se identifica ninguna bacteria, ningún hongo que esté presente en esta enfermedad. Entonces decimos que los granulomas no tienen causa conocida. Los granulomas también pueden ser de tipo no inmunitario o a cuerpo extraño, estando formados como respuesta a material inerte como hilos de sutura, talco, astillas incrustadas en la dermis. O sea, este material, por ejemplo, una astilla es un pedacito de madera. ¿Qué pasa si penetra en nuestro cuerpo? ¿No? Entonces, nuestro cuerpo, nuestro tejido conjuntivo va a ver a la astilla como un material extraño y va a montar una reacción granulomatosa tipo cuerpo extraño, pero la reacción granulomatosa no es inmunitaria, no es por reacción antígeno-anticuerpo. Aquí es por un material extraño. Es una reacción granulomatosa, pero diferente a los granulomas de la tuberculosis, granulomas por hongos, granulomas por la sífilis, etc. Ahora, ¿qué pasa en la tuberculosis y en otras infecciones? Puede haber necrosis. Tuberculosis, básicamente necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa es consecuencia es una forma en realidad de necrosis coagulativa, consecuencia de daño por radicales libres e hipoxia. Se caracteriza porque se forma una masa granular eosinófila que tiene pocos núcleos. Es la necrosis gaseosa. Masa granular eosinófila sin núcleos. Necrosis gaseosa. Pero tenemos también que los granulomas pueden tener necrosis supurativa. Quiere decir que en el centro del granuloma se forma pus, se acumulan neutrófilos. Tal es el caso de la enfermedad por arañazo de gato, linfogranuloma venéreo. Se forman abscesos y alrededor de los abscesos hay granulomas, lo que no pasa en la tuberculosis. En la tuberculosis los granulomas están alrededor de la necrosis gaseosa. Células gigantes tipo Langhans, los núcleos están en la periferia formando como una herradura. Célula gigante tipo cuerpo extraño, los núcleos están dispersos en todo el citoplasma. Y el resto de células que vemos acá son macrófagos epitelioides que están pegados unos con otros para formar masas esféricas. Aquí vemos los macrófagos activados en forma de células epitelioides que se ven como células alargadas. ¿No? Estos núcleos alargados son las células epitelioides que forman el granuloma. Hay también algunos linfocitos. Y acá lo que vemos es necrosis gaseosa rodeada por la inflamación granulomatosa, células epitelioides y el collar de linfocitos. Para terminar el capítulo de inflamación, voy a mencionar algunos efectos sistémicos de la inflamación. Pero un efecto sistémico implica que la inflamación es muy... Nosotros nos golpeamos un dedo
nos duele el dedo, vamos a inmovilizar el dedo, etcétera, ¿no? Pero no nos vamos a sentirnos bien, solamente que tenemos una parte pequeña de nuestro cuerpo inflamada. Pero ¿qué pasa si la inflamación es grave? Por ejemplo, bacterias en la sangre, septicemia. Lo que vamos a lograr es que haya síntomas generales. Quiere decir que el cuadro es grave, fiebre. Sabemos que los niños hacen fiebre fácilmente. Tienen, digamos, una superficie corporal más baja, menor. Para que un adulto haga fiebre, el proceso inflamatorio tiene que ser realmente grave, ¿no? Y es consecuencia de la acción de sustancias que elevan la temperatura corporal que se llaman pirógenos. Los pirógenos pueden ser exógenos, como lipopolisacáridos bacterianos y otros productos bacterianos. Entonces, productos de agentes infecciosos. Pirógenos exógenos. Piro significa fuego, ¿no? Entonces, pirógeno es una sustancia que origina fiebre. Pirógenos endógenos. Citoquinas inflamatorias. Interleuquina 1, factor necrosis tumoral, interleuquina 6. Interleuquina 1 y factor necrosis tumoral actúan sobre células vasculares y perivasculares del hipotálamo para estimular síntesis de prostaglandina E2 y actúa sobre centros termorreguladores del sistema nervioso, básicamente del hipotálamo. Entonces la prostaglandina E2 se produce localmente en el hipotálamo por acción de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral pueden actuar directamente sobre hipotálamo. Síntesis de proteínas de fase aguda en el hígado. Cuando tenemos una inflamación grave o severa en nuestro cuerpo, el hígado reacciona frente a la inflamación sintetizando en una forma exagerada una serie de proteínas que se llaman proteínas de fase aguda, porque el hígado solo las sintetiza en exceso cuando hay inflamación. Cuando la causa de la inflamación desaparece, el hígado deja de producir cantidades exageradas las proteínas de fase aguda. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la tuberculosis? Hay una inflamación crónica, digamos que dure meses. Entonces, durante meses, el hígado va a producir las proteínas de fase aguda, o sea, tiempos muy largos en la inflamación crónica. El hígado va a producir proteínas de fase aguda. Por ejemplo, proteína C reactiva, precursor sérico del amiloide, fibrinógeno, hepcidina, que es un péptido que regula la absorción de hierro. Tenemos también la trombopoyetina. ¿Y qué pasa si el precursor sérico del amiloide, por meses, hasta por años, es fabricada por el hígado en cantidades exageradas? ¿Qué va a pasar a lo largo del tiempo? Esta persona con tuberculosis de mucho tiempo va a terminar en una amiloidosis secundaria, porque esta proteína, precursora sérica del amiloide, va a empezar a depositarse en los tejidos a lo largo del tiempo. Entonces, ese es el problema de la inflamación crónica. Uno de los problemas de la inflamación crónica de tiempos largos, que no se puede curar, no se puede aliviar. El aumento del fibrinógeno o el aumento de proteínas de fase aguda en general da lugar al aumento de la velocidad de sedimentación de la sangre, que es una prueba inespecífica de laboratorio para detectar inflamación. Entonces, velocidad de sedimentación aumentada, ¿qué nos indica? Que hay inflamación, pero no nos dice dónde, dice por qué. No nos dice es una inflamación crónica por tuberculosis o por lo que sea, simplemente nos dice hay inflamación crónica, porque el hígado está fabricando proteínas de fase aguda. De todas maneras, tiene su utilidad en la clínica, esta prueba de velocidad de sedimentación. Si tenemos una inflamación aguda, leucocitosis con desviación izquierda. ¿De dónde vienen los leucocitos que aumentan en la sangre? De la médula ósea. ¿Gracias a quién? ¿Quién saca los neutrófilos de la médula ósea? Interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Conforme van saliendo, se agotan. En algún momento se agotan. Entonces, la misma médula ósea tiene que empezar a experimentar proliferación de precursores de neutrófilos y precursores también de otras células inflamatorias. ¿Cómo lo hace?
mediante la producción local de factores de crecimiento hematopoyéticos, quien los fabrica, células del estroma de la médula ósea y los macrófagos de la misma médula ósea, por estimulación de la interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Entonces tenemos dos efectos, ¿no? Son dos efectos en la médula ósea. Uno, sacada rápida de neutrófilos y callados que ya estén listos para salir a la sangre, y el segundo evento es proliferación local de precursores hematopoyéticos. Excepciones a leucocitosis con desviación izquierda, fiebre tifoidea e infecciones por riqueza. Leucopenia con desviación izquierda, esta es una excepción. Los desnutridos que tienen una infección fuerte, ¿qué va a pasar? Van a tener leucopenia. Las personas con cáncer diseminado pueden tener una infección fuerte, pueden tener leucopenia también. Infecciones virales, más bien vamos a tener linfocitosis, o sea, leucocitosis con predominio de linfocitos o leucocitosis con predominio de eosinófilos, cuando hay alergia o infecciones por parásitos. Otros efectos: taquicardia, palidez y frialdad de la piel por la vasoconstricción, escalofríos, somnolencia, acción de las citoquinas en el cerebro, somnolencia, anorexia, tenemos básicamente factor de necrosis tumoral, disminuye el apetito y en procesos de inflamación crónica causa adelgazamientos severos. Coagulación intravascular diseminada en casos de septicemia con shock séptico. Es un efecto propiamente de la sepsis. Durante la sepsis, el factor de necrosis tumoral colabora con todos los síntomas de shock séptico. Por ejemplo, es responsable de la hipotensión que caracteriza el shock séptico, estimula la producción de óxido nítrico, la vasodilatación generalizada, perpetúa el edema inflamatorio, disminuye la contractilidad cardíaca. Entonces tenemos acá toda una gama de efectos sistémicos de la inflamación. Hemos visto proteínas de fase aguda, leucocitosis con desviación izquierda, somnolencia. Tenemos también coagulación intravascular diseminada, shock por disminución de la contractilidad cardíaca, etc. Con esto terminamos todo lo que se refiere a inflamación y pasamos a el tema de trastornos hemodinámicos, y el paso, mejor dicho, el examen del sábado incluye trastornos hemodinámicos, ¿no? Este sería el tercer capítulo. Lo terminamos el viernes. Empezamos hablando del agua corporal total. Sabemos que de nuestro peso total, 60% es agua, pero la distribución del agua varía en los tejidos. Por ejemplo, solo en tejido adiposo, 10% es agua. De todo el agua de nuestro cuerpo, 2/3 intracelular y 1/3 extracelular. El agua extracelular se divide en el agua intersticial y el agua del intravascular. Solamente en el intravascular tenemos el 5 al 7% de la totalidad de líquido de nuestro organismo. El primer tema de trastornos hemodinámicos es edema. Todos sabemos que edema es el acúmulo de líquidos en los tejidos conjuntivos y en cavidades corporales. Anasarca es el edema severo y generalizado. Si hablamos solamente de edema en cavidades corporales, se llama también efusión o derrame. Por ejemplo, cavidad pleural. ¿Cómo le llamamos al edema en la cavidad pleural? Le podemos llamar hidrotórax, le podemos llamar derrame pleural, le podemos llamar efusión pleural. Todo significa lo mismo. O en cavidad pericárdica. Podemos ir de pericárdico, efusión pericárdica, etc. Existen 5 mecanismos básicos de edema. De los 5 mecanismos básicos de edema, solamente hemos estudiado el edema inflamatorio. Ese ya lo hemos estudiado. Vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Pero hay otro. Aumento de la presión hidrostática de la sangre, disminución de la presión oncótica dada por las proteínas del plasma,
obstrucción linfática y edema por retención de sodio. Hemos visto los factores que actúan en el lecho capilar para que el líquido salga del polo arteriolar, del lecho capilar y regrese por el polo venular, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Mencionábamos que en el polo arteriolar del lecho capilar, la presión hidrostática en rojo es mayor a la presión coloidosmótica. Entonces hay una salida neta de agua hacia el tejido conjuntivo, pero a lo largo del lecho capilar, de la circulación del lecho capilar, va bajando la presión hidrostática, pero la presión oncótica, que es normal, se mantiene. En el polo venular, prácticamente todo lo que salió regresó, salvo una cantidad pequeña que se reabsorbe por los linfáticos. Entonces tenemos que por medio de los linfáticos puede llegar, por ejemplo, todo el agua que no regresó por el polo venular y pasó a los linfáticos, puede llegar, por ejemplo, al conducto torácico y de ahí pasar a la sangre de la vena subclavia izquierda, ¿no? Entonces aquí tenemos el balance de los líquidos. Acá, por ejemplo, lo tenemos más especificado. Sale en el polo arteriolar aproximadamente 14 mililitros por minuto de líquido, de agua. Y por el polo venular regresa solamente 12 mililitros por minuto. ¿Qué pasa con la diferencia? Con los 2 mililitros por minuto que quedan. Son reabsorbidos por los linfáticos. Entonces, lo normal es que no hay edema. No tiene por qué haber edema, porque todo lo que salió regresa. Pero en cuanto a los mecanismos de edema, tenemos pues que en ocasiones sí se acumula líquido en el tejido conjuntivo. Causas: aumento de la presión hidrostática. Dos motivos. Puede ser vasodilatación, por ejemplo, por calor, es un proceso activo, vasodilatación, mala regulación neurohumoral. Y tenemos el proceso pasivo de aumento de la presión hidrostática con impedimento del retorno venoso. Tal es el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis constrictiva. En la cirrosis hepática hay una obstrucción al flujo de la vena porta. O sea, hay una hipertensión portal. Aumenta la presión hidrostática en la vena porta. Se transmite retrógradamente hacia las venas mesentéricas. Entonces vamos a tener edema en la pared intestinal y ascitis, ¿no? Obstrucción o compresión venosa. Esto sucede a nivel de venas, pero en venas particulares. Trombosis, presión externa, pero en venas menores tenemos la inactividad de miembros inferiores. ¿Qué pasa cuando caminamos? Cuando caminamos, nuestros músculos de piernas apretan las venas de las piernas, lo que favorece el retorno venoso, ¿no? Eso es una ventaja de la deambulación. Pero ¿qué pasa si estamos parados por mucho tiempo y no nos movemos? Entonces perdemos este efecto de ordeño de los miembros inferiores y puede aumentar la presión hidrostática a nivel de venas del miembro inferior. O si estamos mucho tiempo reposando en cama, ¿no? Tenemos una enfermedad que nos confina a la cama. También perdemos la ventaja del ordeño de los músculos de los miembros inferiores que se obtiene durante la deambulación. Ahora, en la insuficiencia cardíaca congestiva, el impedimento del retorno venoso tiene causas cardíacas, pero puede haber solamente un aumento de la presión hidrostática de manera local, que afecta a determinadas venas. No interfiere con el retorno venoso general, ¿no? Como si lo hace la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Este es un esquema para ilustrar que cuando hay aumento de la presión hidrostática, en el polo venular, la presión hidrostática sigue siendo alta. Quiere decir que eso impide
que la mayor parte del líquido que salió en el polo arteriolar regrese. Aunque los linfáticos intentan que retorne parte de este líquido hacia las venas, por ejemplo, conducto torácico, la gran cantidad de líquido que sale de los vasos sanguíneos hace que se supere la capacidad de los linfáticos de recoger todo lo que no regresó al polo venular. Entonces, hay una acumulación neta de líquido en el intersticio, produciéndose edema. Tenemos el edema de declive de las personas que caminan, básicamente en miembros inferiores. Es un edema simétrico, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. En el caso de personas que no caminan, que están confinadas a una cama, el edema sucede, por ejemplo, en la espalda, la zona sacra, en la parte baja de la espalda, la zona sacra. Ahí se acumula el edema. Tenemos acá que el edema puede o no dejar fovea. Apretamos el tejido edematoso y queda como una cavidad, como una depresión. El edema que deja fovea por falta de elasticidad del tejido conjuntivo edematoso. Por eso soltamos la presión y no regresa el tejido a su forma normal, no falta de elasticidad. En otros tejidos, por ejemplo, pulmón, ¿cómo podemos reconocer el edema pulmonar en una necropsia, por ejemplo? Se reconoce por el aumento de peso del pulmón y también por que al apretar resuma un líquido espumoso manchado de sangre, un líquido espumoso rosado. Eso significa edema pulmonar por congestión vascular severa y aumento de la presión hidrostática. Microscópicamente, ¿cómo se ve el edema pulmonar? Se ven los septos alveolares con vasos pequeños congestionados, dilatados por sangre, y el líquido del edema se ve como un material rosado claro. Dentro del alveolo no se ve vacío, lleno de aire, sino se ve un material rosado, que viene a ser el líquido del edema. Microscópicamente, edema y congestión pulmonar. Macroscópicamente, en el cerebro, podemos tener un edema difuso, un edema localizado. Evidentemente, el edema se va a ver como un estrechamiento de los surcos que están entre las circunvoluciones, y las circunvoluciones se van a ver ensanchadas. Es lógico por el edema. El edema puede ser simétrico en el cerebro o asimétrico. Un hemisferio puede estar más edematoso que el otro. Más distendido, un estrechamiento de surcos entre las circunvoluciones y distensión de estas. La segunda causa, disminución de la presión oncótica. ¿Por qué podrían bajar las proteínas de la sangre? Se pierde proteínas en la orina. Glomerulopatías perdedoras de proteínas, tal es el caso del síndrome nefrótico. Cirrosis hepática. ¿Qué pasa en la cirrosis hepática? Hemos dicho que en la cirrosis hepática aumenta la presión hidrostática de la porta. Pero también en la cirrosis hepática los hepatocitos no funcionan o funcionan mal. No sintetizan albúmina, ni factores de coagulación, ni ninguna otra proteína de manera adecuada. Por lo tanto, va a bajar la concentración de proteínas en sangre, porque los hepatocitos no funcionan bien. Entonces, en la cirrosis hepática vamos a tener edema por dos mecanismos. Uno, disminución de la presión oncótica por la hipoproteinemia, y el otro mecanismo, aumento de la presión hidrostática a nivel de la vena porta. Son dos mecanismos de edema en la cirrosis hepática. En la desnutrición proteica, ¿por qué va a bajar la cantidad de proteínas de la sangre? Evidentemente por falta de ingesta, ¿no? En caso de la desnutrición proteica. Se pueden perder proteínas por la mucosa del tubo digestivo. Tenemos ejemplo,
Algunas gastropatías hipertróficas se acompañan de resumamiento de proteínas por la mucosa, o sea, por la mucosa se pierden proteínas al exterior y la persona puede terminar con hipoproteinemia, ¿no? Y edema por esa causa. Entonces, en el polo venular, la presión oncótica va a ser sumamente baja. Y la presión oncótica es lo que permite que el agua que salió en el polo arteriolar regrese al polo venular. Y un poco es reabsorbido por linfáticos. Sin embargo, cuando hay disminución de la presión oncótica, prácticamente nada o muy poco de lo que salió regresa. Y el líquido que no puede regresar intenta ser reabsorbido por los linfáticos, se supera la capacidad de los linfáticos de reabsorber todo el exceso de agua que salió por el polo arteriolar y no regresó en el polo venular. Entonces tenemos una acumulación neta de líquido, lo que significa edema. Obstrucción linfática. Una pequeña cantidad de líquido que no regresa por el polo venular es reabsorbido por los linfáticos. Pero ¿qué pasa si un tumor aprieta los linfáticos? Entonces no se va a reabsorber esa pequeña cantidad de líquido y vamos a tener un acúmulo neto de líquido en el tejido conjuntivo. O a veces hay fibrosis de los linfáticos. Se pierde la capacidad de reabsorción de líquido en estos casos. O hay obstrucción por parásitos o por émbolos neoplásicos. Entonces va a haber un edema, pero es un edema por obstrucción linfática que se llama linfedema. Es el edema por obstrucción linfática. Tenemos el caso, por ejemplo, del cáncer de mama, que se extirpan los ganglios de la axila, ¿no? Y por lo tanto va a haber también un linfedema en el brazo correspondiente. ¿Cuál es el problema del linfedema? El linfedema favorece las infecciones e impide la cicatrización adecuada. Entonces, ¿qué pasa si en un brazo con linfedema tenemos alguna herida? Va a demorar en cicatrizar, se va a infectar. Entonces, ese es el problema del edema de la obstrucción linfática. Tenemos acá un caso de elefantiasis de miembro inferior por obstrucción linfática por filariasis. Las filarias dan lugar a unos gusanos muy delgaditos que penetran en los linfáticos y los obstruyen. Entonces se acumula linfa o se acumula líquido que debería ser reabsorbido por los linfáticos, por ejemplo, en un miembro inferior, dando lugar a un edema asimétrico. Por último, tenemos el edema por retención de sodio, que se da en casos de personas con insuficiencia renal que han ingerido exceso de sal. Las personas con insuficiencia renal saben que tienen que controlar adecuadamente su ingesta de sal. Ahora, este es el quinto mecanismo de edema, porque el edema inflamatorio ya lo hemos estudiado, ¿no? Ya hemos estudiado lo que significa exudado, aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación, todo eso ya ha sido estudiado. Ahora, tenemos lo que pasa como consecuencia del edema. Va a haber una disminución del líquido intravascular. Disminuye el volumen intravascular, porque el líquido se queda en los tejidos conjuntivos. Y la consecuencia va a ser una hipoperfusión renal. La hipoperfusión renal estimula el eje renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona actúa en el tubo colector y en menor grado en el tubo contorneado distal para reabsorber sodio y excretar potasio. Pero junto con la retención de sodio por fuerza osmótica también retienen agua. Entonces, este es un mecanismo que aumenta el volumen intravascular solamente al inicio. Mejora la perfusión renal solamente al inicio, porque a la larga lo único que va a lograr es el empeoramiento del edema, porque la causa del edema no se ha corregido. Este es un resumen del edema por aumento de la presión hidrostática
por disminución de la presión oncótica, por retención de sodio en personas con insuficiencia renal que tienen un excesivo aporte de sodio. Y en los tres casos, bueno, sobre todo en los dos casos, en edema de la insuficiencia cardíaca y en el edema de la disminución de la presión oncótica, va a haber hipoperfusión renal con activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Dejamos el tema de edema y pasamos a hiperemia y congestión. En ambos casos, lo que tenemos es un aumento de volumen de sangre en nuestros tejidos, hiperemia y congestión. ¿Cuál es la diferencia? La hiperemia es un proceso activo que significa vasodilatación y el aumento del volumen de sangre en un tejido es a predominio de sangre oxigenada. La congestión es también el aumento de volumen de un determinado órgano o tejido, pero a predominio de sangre desoxigenada. Por lo tanto, va a haber hipoxia y cianosis. Tenemos, entonces, lo normal. No hay ni hiperemia ni congestión, ¿no? La sangre circula de manera normal. Sin embargo, si hay vasodilatación, lo que vamos a tener es una hiperemia, aumento del volumen de sangre de un determinado órgano o tejido a predominio de sangre oxigenada. Pero en la congestión, como hay una obstrucción al flujo de sangre, el aumento del volumen de tejido es a predominio de sangre desoxigenada, sucediendo hipoxia y cianosis. El tejido puede sufrir hipoxia o cianosis. Tenemos el caso de congestión pasiva y crónica de órganos, pues que va a haber una hipoxia crónica y microhemorragias. Pues es la consecuencia de la congestión pasiva. Ya explicamos por qué. En el caso particular de la congestión pasiva crónica del hígado, lo que se va a ver es una dilatación de las venas centrolobulares que se van a ver como puntos rojos en la superficie de corte del hígado. Hígado obtenido, por ejemplo, por necropsia o por una hepatectomía parcial. Vamos a observar puntos rojos dilatados. Y alrededor de los puntos, una zona amarillenta. Alrededor de cada punto, una zona amarillenta. Este aspecto de puntos rojos rodeados por zonas amarillentas significa congestión pasiva crónica del hígado y se denomina hígado en nuez moscada. Ahora, ¿qué pasa microscópicamente en estas zonas donde vemos puntos rojos? Se va a ver al inicio congestión vascular, pero con el paso del tiempo, como hay un exceso de hipoxia en esa zona, puede haber necrosis de hepatocitos que están alrededor de las venas centrolobulares. Necrosis de hepatocitos o atrofia en las zonas centrolobulares por hipoxia. Por fuera podemos ver trabéculas hepáticas normales, ¿no? Por fuera, pero no en la zona centrolobular. Dejamos el tema de hiperemia y congestión y pasamos a hemorragia. Diátesis hemorrágica significa una predisposición al sangrado de diferentes causas. Puede ser genética o adquirida. Petequia, seguramente ustedes saben, que significa hemorragias de 1 o 2 milímetros que se ven como unos puntos. Se ven como puntos rojos. 1 a 2 milímetros. Hemorragias que se llaman petequias. Ahora, tenemos aquí también podemos ver, en vísceras también se puede ver puntos rojos, 1 o 2 milímetros, petequias también en las mucosas. Ahora, si son más grandes, se llama púrpura hasta 1 centímetro. Son hemorragias aplanadas hasta 1 centímetro. Más de 1 centímetro, equimosis. Entonces, en la equimosis, la zona de hemorragia tiene más de 1 centímetro, ¿no? Y se ve primero como una zona rojiza, pero después va cambiando de color. Llega a ponerse primero verde, bueno, primero rojizo, después verde, y después pasa a tener un tono amarillento fuerte. El término hematoma significa sangrado en tejidos blandos que causa un bulto o un tumor. La sangre acumulada significa bulto o tumor.
En cavidades corporales se llama, por ejemplo, hemotórax, cavidad pleural, sangre en cavidad pleural, hemotórax, sangre en cavidad pericárdica, hemopericardio, ¿no? O derrame sanguinolento pericárdico. Y también tenemos hemoperitoneo, hemartrosis, ¿no? En sangrado en cavidad articular, ¿no? Etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias de la hemorragia? Dependen del volumen, ritmo de sangrado y localización. Por ejemplo, en cuanto a localización, algunas localizaciones son inocuas. Por ejemplo, hemorragia en la piel, no pasa nada. Pero hemorragia dentro del cerebro puede terminar en la muerte por la producción de hipertensión endocraniana. El cráneo es una cavidad distensible. Entonces, la hipertensión endocraniana por la hemorragia puede llevar a herniación de amígdalas cerebelosas que apretan el tronco encefálico y producen la muerte. Tenemos también la herniación transtentorial, igualmente por hipertensión endocraniana, por hemorragia intracraniana. Entonces, la hemorragia puede ser inocua o puede llegar a ser mortal. Tenemos también hemorragia en una placa ateromatosa. También puede ser mortal, porque puede obstruir una arteria coronaria con tal gravedad que produzca un infarto severo. Entonces, consecuencias de la hemorragia, primero localización. Depende del volumen también. Hasta el 20% de volumen del intravascular se puede perder y si la persona tiene un sistema circulatorio normal, no va a pasar nada. Sobre todo si es rápido. Pero más del 20% del volumen intravascular, ya la persona pasa a tener un shock hipovolémico. Ritmo de sangrado. Se puede perder rápidamente sangre y puede haber secuencias a nivel hemodinámico, ¿no? Puede pasar a shock hipovolémico también, o se puede perder cantidades pequeñitas por tiempos largos. Por ejemplo, una úlcera gástrica. Perdemos sangre en cantidades pequeñas, pero por meses. Todos los días una cantidad pequeñita de sangre sale por las heces. No hay un shock hipovolémico, definitivamente no podría haber. Estamos bien, pero terminamos con anemia por deficiencia de hierro. ¿Qué pasa en los hematomas? En los hematomas generalmente no hay anemia porque la sangre no sale fuera del organismo. Se reutiliza el hierro, ¿no? Se cataboliza la hemoglobina y se reutiliza el hierro. Pero en una úlcera gástrica, úlcera duodenal, ese hierro utilizamos, lo perdemos. Sale con las heces. Por eso sí terminamos anémicos en esos casos. Vamos a repasar todo lo que es la hemostasia normal, regulada por tres componentes: la pared vascular, básicamente el endotelio. Daño al endotelio o daño a la pared vascular desencadena hemostasia. Activación de plaquetas y activación de la cascada de la coagulación. Son tres componentes de la hemostasia. ¿Qué cosa es un trombo? Es un coágulo dentro de vasos que no tienen solución de continuidad. O sea, coágulo dentro de un vaso que no tiene ningún tipo de laceración, lo cual es anormal. Cuando se produce la laceración de un vaso, durante segundos hay un proceso de vasoconstricción que disminuye la pérdida de sangre. La vasoconstricción es refleja y depende de mediadores químicos como la endotelina. Pero dura segundos. Después viene la formación del tapón hemostático primario dado por las plaquetas. Si se lacera la pared de un vaso, el endotelio pierde su continuidad y la sangre toma contacto con la membrana basal del endotelio y con el tejido conjuntivo de la pared vascular. Eso es un potente inductor de la agregación plaquetaria. Las plaquetas se van a colocar a dicho nivel.
uniéndose al colágeno. Para unirse al colágeno necesitan una molécula intermediaria, que es el factor de von Willebrand, ¿no? El factor de von Willebrand es una molécula intermediaria entre la membrana de la plaqueta y el colágeno. Mediante el factor de von Willebrand, las plaquetas se adhieren a la pared de este vaso que tiene una solución de continuidad. Las plaquetas cambian de forma, se hacen discos muy planos, están todititos sobre la zona que ha tenido la solución de continuidad. Después viene la liberación de gránulos de las plaquetas, liberando proagregantes plaquetarios como tromboxano A2, que ya lo hemos estudiado, es un metabolito del ácido araquidónico, y ADP, que aumentan la adhesión plaquetaria a este proceso por el cual cada vez más plaquetas se van adhiriendo para formar el tapón hemostático primario, se llama reclutamiento. Pero las interacciones entre las plaquetas con ellas mismas y con el colágeno es débil. La sangre sigue circulando y hasta se puede llevar de encuentro el tapón plaquetario. Entonces, el tapón plaquetario tiene que ser estabilizado mediante la cascada de la coagulación y la formación de fibrina, que ya hace que el tapón plaquetario sea resistente, y por más que circule la sangre con velocidad, esto no se lo va a llevar. La sangre no se va a llevar este tapón hemostático primario. ¿Cómo se activa la cascada de la coagulación? Mediante el factor tisular, que está en la misma pared del vaso sanguíneo o está unida a membranas de las células del tejido conjuntivo del mismo endotelio, que activa el factor 7. Cuando se ha formado el tapón hemostático primario, tienen que empezar los mecanismos antitrombóticos, porque el tapón hemostático primario no puede crecer indefinidamente, porque obstruiría el vaso. Solo tiene que estar donde se le necesita, tapando la zona donde ha habido pérdida de la continuidad. Entonces vienen mecanismos fibrinolíticos que implican la activación de el plasminógeno tisular y la activación de otros mecanismos anticoagulantes del endotelio, como la activación de la trombomodulina, lo que bloquea la cascada de la coagulación. Tenemos acá unos esquemas que nos indican que el endotelio normal inhibe la trombosis, el endotelio normal, pero el endotelio dañado favorece la trombosis. ¿Cuándo se daña el endotelio? Por ejemplo, cuando hay una laceración del vaso, nosotros nos hemos cortado, entonces se corta la pared de los vasos, ahí el endotelio más bien se activa. Y cuando se activa, por el traumatismo, favorece la trombosis. Tenemos aquí los mecanismos anticoagulantes del endotelio. En la superficie de la membrana del endotelio hay unas moléculas que se les dice mucopolisacáridos tipo heparina. Son mucopolisacáridos parecidos a la heparina en la membrana de la célula endotelial, que se unen a la molécula, a la proteína antitrombina 3, activándola. Cuando la antitrombina 3 se activa, entonces se inactiva la trombina y otros factores de la coagulación. Tenemos también el inhibidor de la vía del factor tisular, que bloquea la coagulación, la trombomodulina, que se une a la trombina transformándola en un anticoagulante, que activa la proteína C, que también es un anticoagulante, e igualmente la proteína C puede ser activado por receptores endoteliales de la proteína C. Se activa proteína C, que en conjunción con la proteína S activada, los dos, proteína C junto con proteína S, inactivan factores de la coagulación 5A y 8A, con lo que se bloquea la cascada de la coagulación. Tenemos también los antiagregantes plaquetarios, prostaciclina, óxido nítrico y ADPasa, antiagregantes plaquetarios, y la activación de mecanismos fibrinolíticos como la activación del precursor tisular del plasminógeno. Sin embargo, cuando el endotelio está dañado,
por un traumatismo, nos hemos cortado, se han cortado vasos sanguíneos, o hay una inflamación local. Si el tejido está inflamado, las citoquinas inflamatorias van a activar el endotelio, lo cual va a favorecer la coagulación. Lo más dramático es la activación que es generalizada de la coagulación en una septicemia, que da lugar a coagulación intravascular diseminada. Tenemos entonces los factores que favorecen la trombosis, como el aumento de producción del factor tisular, que se une al factor 7, activándolo e iniciando la cascada de la coagulación. Aumento de la producción por parte del endotelio del inhibidor del plasminógeno tisular. Es otro mecanismo que favorece la trombosis. Disminución de la expresión de trombomodulina en la membrana de la célula endotelial y disminución de la expresión del receptor endotelial de la proteína C. Tenemos también disminución de la producción del activador tisular del plasminógeno. Entonces, todo eso favorece la trombosis. Tenemos también un esquema que es del libro de Robbins para la explicación de las interacciones entre las plaquetas, el fibrinógeno y el colágeno. Decíamos que las plaquetas se unen al colágeno mediante un intermediario que es el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es un intermediario entre la membrana de la plaqueta y el colágeno, pero el factor de von Willebrand tiene unos receptores en la membrana de la plaqueta. Estos receptores se denominan glucoproteína 1B. Glucoproteína 1B. Cuando hay una deficiencia genética de este receptor, tenemos un síndrome que predispone a hemorragias que no son muy graves, que se llama síndrome de Bernard-Soulier. Síndrome de Bernard-Soulier, deficiencia genética del receptor glucoproteína 1B. Tenemos también la enfermedad de von Willebrand, tendencia a sangrar, parecida a la hemofilia, deficiencia genética del factor de von Willebrand. Tenemos también otros receptores de la plaqueta, de la membrana de la plaqueta que lo unen al colágeno. Por ejemplo, tenemos la glucoproteína 6, que también une la membrana plaquetaria al colágeno. Y la glucoproteína 1A2A. La glucoproteína 1A2A, ¿no? Que están en la membrana plaquetaria y también sirven para unirla de manera directa al colágeno. Tenemos también la glucoproteína 2B3A. 2B3A, que es un receptor de fibrinógeno. Y si hay defecto genético de la glucoproteína 2B3A, va a haber una tendencia a la hemorragia y la enfermedad se llama tromboastenia de Glanzmann. Tromboastenia de Glanzmann. El fibrinógeno no tiene el receptor adecuado para unirse a la membrana plaquetaria. El receptor se llama glucoproteína 2B3A. Tenemos la trombina, que puede activar las plaquetas de manera directa mediante receptores especiales que se llaman receptores PAR. PAR significa receptor activado por proteasas. Es lo que significa PAR. Y la trombina es una proteasa. Puede activar directamente la plaqueta. Y tenemos receptores para el ADP. Que sabemos que el ADP es un agregante plaquetario. Entonces se puede usar en casos de trombosis. La inhibición de los receptores del ADP como P2I12 y P2I1. Entonces tenemos estos casos. Vamos a continuar. El día viernes terminamos, bueno, vamos a avanzar hasta donde se pueda el día viernes en relación al capítulo de trastornos hemodinámicos, nada más en lo que se refiere a la clase de hoy día.